Bienvenidos, queridos participantes, a este cuarto encuentro del segundo corte. Bueno, vamos a compartir pantalla antes que nada para luego tomar el capture correspondiente. Disculpen ustedes, pero hoy estoy un poco indispuesta de la garganta. La intención es, bueno, servirles con todo gusto. Sin embargo, pido disculpas porque he estado algo indispuesta. Entonces, dado que su evaluación es el día lunes, estoy realizando, pues obviamente, este cuarto encuentro con la intención de que tengan material para poder, material suficiente para poder estudiar y a la vez los tips que dan en cada una de las reuniones para que salgan lo mejor posible. Ya vamos, un segundo. Un momento. Ya vamos a salvarla. Muy bien. Vamos a salvarla. Vamos a verificar que se haya guardado. Muy bien. Si se guarda, entonces bueno, podemos dar inicio a la clase. ¿Sí? Bueno, como les decía, el día de hoy vamos a trabajar vamos a hacer un pequeño repaso de sistemas tecnológicos con algunos ejemplos de aplicación que son muy importantes para la evaluación del cuestionario. Asimismo, vamos a hablar de los sistemas de lenguaje hablado, de su evaluación también y de cómo se emplea como método, el cual es muy importante, la técnica del mago de Oz. Y posteriormente vamos a realizar el cierre. En cuanto a la introducción, puedo recordarles que en la unidad 3 se está trabajando con la evaluación de los sistemas. Ya vimos que era evaluar, que era un proceso que consistía en emitir un juicio de valor con respecto a, en este caso, un sistema, sabiendo muy bien que los sistemas pueden ser múltiples en cuanto a su tipo. Hemos visto sistemas, en este caso vamos a ver el día de hoy, sistemas tecnológicos y sistemas de lenguaje hablado para poder realizar o enlazarlos con el proceso de evaluación. Pero en clases anteriores definido a un sistema como la unión de elementos interdependientes que se relacionan entre sí con la intención de cumplir un objetivo o una meta. Y también definimos en la clase anterior lo que era un sistema tecnológico, junto con su clasificación, sus componentes, y a su vez vimos cómo se evalúan los sistemas tecnológicos desde dos aspectos, el interno y el externo, cuáles son los criterios fundamentales a aplicar
Dentro de la evaluación interna veíamos que era muy importante la factibilidad, la fiabilidad, la eficiencia y la eficacia. Y en la parte de la evaluación externa era todo lo que tenía que ver con el entorno, quería decir qué consecuencias traía sobre la sociedad, sobre la naturaleza, y posteriormente hablábamos de la unión de la evaluación interna con la externa en una sola, llamada por ende evaluación sistémica, y a su vez de cómo al analizar tanto procesos de realización de objetos tecnológicos como esos productos, podíamos tener diferentes tipos de análisis que iban desde el económico, el tecnológico, el social, y el del producto como tal. Eso lo vimos en la clase anterior. Entonces, ¿por qué todo esto es importante? Porque resulta que los sistemas los tenemos en nuestra vida cotidiana. De hecho, nosotros somos un sistema, pertenecemos al sistema sociedad, pertenecemos al sistema eh, municipio, depende de donde vivamos, municipio Libertador en mi caso. Eh, Pertenecemos a la comunidad del estado Mérida. En el caso de ustedes, a las diferentes comunidades en las cuales estén, y si vamos un poco más grande a un suprasistema, pudiéramos decir que estamos en el planeta Tierra y que pertenecemos al sistema solar y que estamos en el universo como tal y somos habitantes de este universo. Si pudiéramos hablar de sistemas, y si nosotros nos vamos a referir a otro específico, estamos o formamos parte, tanto ustedes como yo, de el sistema educativo y formamos parte del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, en el caso mío yo como facilitadora, ustedes como discentes, estudiantes o lo que es lo mismo, participantes en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Todo esto ya lo hemos visto con antelación. Entonces el día de hoy vamos a hacer un repaso acerca de los usos del sistema tecnológico, sus componentes, algunas aplicaciones y también cómo se interrelacionan o cómo podemos hablar de entradas y salidas para poder hacer su correspondiente clasificación. Hablamos de sistemas tecnológicos. Posteriormente vamos a trabajar con un sistema de comunicación específico que es el lenguaje hablado, y por último, vamos a hablar de una técnica de evaluación de dicho lenguaje. Entonces, sin más, vamos a dar paso a la primera diapositiva como tal, que me hace un repaso de los sistemas tecnológicos, tema visto en la clase anterior. Muy, muy importante, y en especial de los ejemplos que se están más adelante dando. Bueno. Hemos definido sistemas tecnológicos, sistema ya sabemos de dónde proviene como tal, y tecnológico como el conjunto de elementos variables y procesos internamente interrelacionados que permitirán al ser humano transformar su entorno con el propósito de facilitar una tarea o mejorar su calidad de vida. ¿Qué ejemplo podemos tener? Aquí tenemos el ejemplo de una fábrica de muebles, ¿verdad? Pero antes que nada vamos a hablar de cuáles son las componentes que tengo que tomar en consideración para hablar de sistemas tecnológicos. Dentro de ello está el material, los agentes, la estructura, los objetivos y los resultados. Si nosotros hablamos del material, se trata de las materias primas, energía y equipamiento que se utilizan y se transforman en el sistema. Si hablamos de los agentes, se refiere a aquellas personas que utilizan sus habilidades, conocimientos y valores para operar el sistema con la ayuda de pudiera ser por sí mismos manualmente o porque son operadores de un equipo o de una maquinaria específica. Cuando hablamos de la estructura, corresponde a las interrelaciones que se establecen entre los componentes del sistema y las personas que lo gestionan y también su entorno. Cuando hablamos de objetivos, no más que la finalidad y el alcance del sistema. Y si hablamos de los resultados, son las salidas y representan la relación entre los objetivos propuestos y el resultado obtenido. Visto todo esto, visto lo anterior, vamos a ver un ejemplo.
si yo les presento este objeto tecnológico que es un sofá, podemos ver o inferir rápidamente que el sistema tecnológico es una fábrica de muebles y que las necesidades que cubre básicamente no son de confort, de comodidad, de descanso como tal. Y vemos algunos ejemplos de sus componentes. Llamé al material A, agentes B, estructura C, objetivos D y resultados E. Bien. Entonces, pudiéramos decir que algunos componentes son la madera, la pega, la espuma, los forros, las telas, la malla, sierra, algunos elementos, algunos instrumentos que pudiera utilizar una engrapadora, pero de esas de muebles para madera que son grandes, las mismas grapas que se le colocan, la pega, ya hemos hablado de ello, pudiéramos hablar de serrucho, martillo, clavos, otros tipos de elementos que forman parte de los materiales o la materia prima a ser procesada para obtener al final este objeto tecnológico que es un sofá. En cuanto a los agentes que participan, las personas que participan, tenemos desde carpinteros, tenemos costurera, maestro de taller, pudiéramos tener un chofer, que es el que transporta la mercancía, tenemos que tener un medio de transporte, tendríamos que tener, bueno, eso forma parte de los materiales, ¿verdad? Un camión, depende de qué tipo de fábrica sea, las características que tenga, pero estos son ejemplos porque no tenemos un estándar bien definido, si solamente quiero dejar abierta la puerta para que sepan cómo se puede utilizar toda esta información, llevar la teoría, como siempre he dicho yo, a la práctica. En cuanto a la parte C, pues en cuanto a la estructura, son las interrelaciones, los usuarios, los clientes potenciales, las mueblerías que pudieran hacer contacto con, que son, digamos, los clientes, que son fuentes de entrada, el proceso de comercialización de estos objetos tecnológicos. Con respecto a los objetivos, la intención es diseñar un mobiliario cómodo al gusto del consumidor. En cuanto a los resultados, se pudiera hablar del proceso productivo. En cuanto a cantidad, si se había fijado la meta de 200 sofás en un mes, lógicamente, perfecto porque las metas planteadas fueron cubiertas. Y dice claramente que con pocos insumos. Muy bien. Entonces, este es un ejemplo. Vamos a ver otro. Aquí tenemos otro objeto tecnológico que en este caso es la producción de pan. El proceso es producción de pan. Y por acá tenemos un auto como objeto tecnológico. Entonces, en el primero tenemos que el sistema tecnológico pudiera ser una panadería. Las necesidades que cubre son básicas, son de alimentación. El material que se utiliza, harina de trigo, sal, horno, electricidad. Las personas que trabajan allí, panaderos, reposteros, gerentes, tenderos, que son las personas que atienden a los clientes. En cuanto a la estructura y su interrelaciona con las comunidades y con su contacto las comunidades hacen contacto con el dueño, porque bien sea porque llegan hasta allá los clientes, ¿verdad? En la parte de objetivos, pudiéramos decir que se ofrece a la clientela productos del ramo pastelero, panadero, repostero, con altos estándares de calidad. En la parte E, pudiéramos hablar que dentro de los resultados obtenidos fue que se produjeron 1000 panes en una semana y todos fueron vendidos. En cuanto al sistema tecnológico que tenemos acá, cuyo objeto es un auto, pudiéramos estar hablando de una empresa conocida, estamos elucubrando, recuerden, Toyota, las necesidades que cubre básicamente son lujo y confort. Y dentro de los componentes pudiéramos decir que tenemos láminas, tenemos llantas, dirección, tenemos butacas, bombillos, eh,
sistema de frenos, las pastillas para frenos, tenemos batería, motor, eh, carburador, todo el compendio que compone la parte interna del auto, desde los vidrios, que es la parte externa, los vidrios, las gomas para colocar alrededor de los vidrios, los protectores, eh, tenemos el guardafango, entre otros. Y no solamente eso, sino que necesitamos servicio de electricidad, de agua, de luz, al momento de hacerlo. Y en cuanto al personal, necesitamos mecánicos, herreros, soldadores. Si estuviéramos hablando de esas piezas que son de ensamblaje, como se hace acá en América Latina, también tenemos que tener diseñadores, ingenieros en la parte tecnológica, ingenieros no solamente ingeniería en la computación para el manejo de la memoria que trae el chip que tiene, que se le coloca. También necesitamos, ya habíamos dicho, mecánicos, ¿verdad? Y dentro del material, bueno, eso es dentro del personal. Tenemos que también la persona que se encarga de pagarle a este personal, el jefe del taller, bien sea para la parte mecánica, para la parte de pintura, para la parte de eh, acabado, digámoslo así, que es para pulirlo, para dejarlo lo más vistoso posible, para que pueda salir al mercado, hacer las pruebas correspondientes de marcha del motor, calibrado en este caso de los neumáticos, de las llantas. Y bueno, pudiéramos hablar que en la parte de estructura es la comunicación que tiene la empresa Toyota con los diferentes proveedores, así como con su entorno y las mismas personas que trabajan en la parte interna, que son sus empleados. En la parte de, el objetivo es diseñar modelos de autos que cubran con las necesidades del cliente y que estén en óptimas condiciones. En la parte B pudiéramos hablar de que se alcanzó la meta establecida, que fue producir 1000 autos del modelo tal en un mes, con el mínimo de recursos. Ese pudiera ser uno de los objetivos, de los resultados, perdón, de la empresa. Por acá vamos a pasar a conversar, aparte de tipos de sistemas tecnológicos, necesidades que cubre, valga la acotación, las necesidades dentro de qué están, en qué parte, en la parte de la evaluación externa, que tiene que ver con el análisis social. ¿Bien? ¿Cómo se cubre esa necesidad? Si es básica o no lo es, si las personas tienen aceptación por este producto o no, y los beneficios que reciben, también si esos residuos contaminan o no al ambiente. Esta parte de necesidades que coloqué acá tiene que ver con el tipo de evaluación externa y específicamente con el análisis social del producto. ¿Bien? Vamos por acá a hablar un poquito más sobre los sistemas tecnológicos y su clasificación con respecto al criterio entrada. Es decir, dependiendo de la entrada, yo puedo hacer mi clasificación. En la clase anterior vimos que si la entrada era una fuerza generada por una persona, por poleas o por palancas, estamos hablando de un sistema mecánico. Si nosotros tenemos un flujo de corriente eléctrica, un voltaje, como entrada, que va a permitir el equipo funcione, estamos hablando de un sistema eléctrico. Si nosotros lo que tenemos es como entrada aire a presión, estamos hablando de un sistema neumático. Y si nosotros tenemos una entrada en la cual haya un líquido comprimido, ¿verdad? También hablamos de un sistema hidráulico.
Entonces vamos a ver las diferentes clasificaciones junto con las entradas. Podemos ver que esta bombilla pertenece a un sistema eléctrico porque su entrada es un flujo de electrones y la salida es luz. En cuanto al segundo ejemplo, este es un sistema neumático. Podemos ver que la entrada como tal es el aire a presión y la salida es el movimiento de este martillo de percusión. ¿Qué sirve para qué? Para hacer arreglos en carreteras, ¿verdad? Y avenidas. En el caso este tenemos una bicicleta, pertenece a un sistema mecánico, ya que la entrada es la fuerza que se ejerce sobre los pedales y la salida es el movimiento de las ruedas que permite transportar a ese usuario o a esa persona que está montándose en esa bicicleta. En cuanto a este sistema, tenemos varios elementos aquí que podemos ver, un compresor, una válvula, conductos y cilindros, tenemos presencia de un sistema hidráulico, hay una entrada que es un líquido, que es el que está comprimido, y la salida es movimiento de ese sistema. Si nosotros hablamos de la moto, es un sistema mecánico porque la persona, para poder realizar el encendido de la moto, por lo general lo hace por la palanca y le imprime una fuerza a la palanca con los pies. La salida es el movimiento de la moto producido por esa fuerza ejercida en la palanca. Una vez se pasa el switch, y recuerden ustedes que el motor a gasolina lo que hace es que se genere allí una chispa, y esa chispa es la que imprime, ¿verdad? Le imprime fuerza al motor para que pueda arrancar el vehículo. En cuanto a la parte del sistema neumático que podemos ver acá a través de esta retroexcavadora, que esta retroexcavadora está con apoyada sobre dos cadenas, se le llama esto dos cadenas, y que tiene una sola cuchara. Podemos ver por acá que la parte azul son los diferentes cilindros que ella presenta. Entonces, ese sistema neumático tiene una entrada que proviene del gasoil, el cual está contenido o pasa por un motor diésel, el cual se encarga, es un motor de combustión interna, el cual se encarga de esa energía química que está allí en el gasoil, convertirla en mecánica y posteriormente a hidráulica a través de tanto la bomba como la válvula, que forman parte del sistema neumático. La salida sencillamente es el movimiento del brazo o rotacional de la cabina. No sé si les ha quedado claro lo que les he querido transmitir. Resumamos, los sistemas son tecnológicos, perdón, los clasifiqué en 4: eléctrico, mecánico, neumático e hidráulico. No solamente estas son los únicos ejemplos, por decir, para el sistema mecánico que ya hemos visto, como la bicicleta, la moto, también podemos tener los buses. Hay algo muy importante, los gatos que son con una cremallera, esos gatos forman parte del sistema mecánico, mientras que los gatos que son hidráulicos, que se les puede hacer el movimiento a presión y va subiendo por efecto de aire, esos son hidráulicos. Es muy importante que tomen, perdón, neumáticos, entonces tienen que tomar en cuenta esa parte. Vamos a ver aquí otra parte que tiene que ver con ya los sistemas de lenguaje hablado, y empezamos a hablar de lo que es lenguaje y lengua. El lenguaje es la facultad que tiene el hombre de comunicarse mediante signos verbales. Y la lengua es todo ese conjunto de medios de comunicación verbal que es empleado por una comunidad lingüística en específico. Entonces, lenguaje es usado como medio de comunicación verbal por el hombre, mientras que la lengua es usada como medio de comunicación verbal por una comunidad lingüística. Y se nota o se hace este estudio porque dentro de los avances tecnológicos necesitamos hablar de otro tipo de evaluación de sistemas, que son los sistemas de comunicación, como lo es nuestro lenguaje. En el caso de la lengua podemos decir que es un sistema, ya que sus componentes, los signos, que son los que lo componen, son perfectamente diferenciables, aislables e idénticos en mensajes distintos. Comentaba yo por acá, voy a subrayarlo por acá,
Tengo la letra E escrita en mayúscula, eso no tiene nada que ver, y forma parte de la palabra en, mientras que acá tengo otra E dentro de la palabra sentido, pero a su vez he utilizado en esta misma oración o en este mismo párrafo otra letra E que forma parte de la palabra lengua. Y así sucesivamente porque podemos tenerla acá en este verbo, que es el verbo ser, el verbo estar, y por acá también la empleamos en la palabra sistema. Así que la letra es idéntica, la letra E, pero forma parte de palabras que tienen un significado totalmente diferente y a nivel sintáctico y semántico cada una de ellas tiene un significado, pues también. Ejemplo, sustantivo, artículo, verbo, adverbio. Entonces acá podemos hablar también de que la lengua es un sistema articulado porque sus elementos básicos que no son más que el alfabeto, es decir, unión de consonantes y vocales, se unen en unidades mayores, digámoslo bien, en sílabas, en palabras, frases, oraciones, textos, que permiten la comunicación. Asimismo, los signos de la lengua están relacionados entre sí, son interdependientes y funcionan sobre la base de unas reglas, unas normas que son gramaticales, eh, fonológicas, ¿verdad? Porque son de sonidos, fono es sonido y en conclusión la lengua es un sistema en líneas generales. En cuanto al procesamiento de nuestro lenguaje hablado, sus siglas son PLN o en inglés NLP. Este campo, que es el del procesamiento del lenguaje hablado, ha sido tratado no solamente por la parte de lingüística, sino que en conjunto con la computación y la inteligencia artificial han formado un trío perfecto para eh, poder estudiar las interacciones entre las computadoras y el lenguaje humano. Y básicamente se ocupa de la formulación e investigación de mecanismos eficaces computacionalmente para la comunicación entre personas y máquinas por medio del lenguaje natural, es decir, de las diferentes lenguas del mundo. Nosotros en nuestro caso tenemos o utilizamos la lengua española. Bien. Y no, como el tema es un poco amplio y profundo, es importante que conozcamos de básicos que tenemos dentro del uso de frases u oraciones, manejo del lenguaje hablado, análisis de frases que tienen que ver con cuatro tipos de análisis: el morfológico, el sintáctico, el semántico y el pragmático. Los dos últimos de estos son los que se van a emplear para poder hablar de la comprensión del lenguaje hablado. Esto lo vamos a ver en la próxima diapositiva. Perdón, disculpe. Así podemos ver que dentro de del procesamiento del lenguaje natural tenemos un subcampo que no es más que el de la comprensión del lenguaje natural y lo usamos con las siglas CLN. Esa comprensión del lenguaje natural agrupa desde las áreas de resumen automático, paráfrasis. Saben ustedes muy bien que la paráfrasis es el uso de nuestro propio léxico para poder transmitir una información que previamente haya sido leída de un texto o de cualquier otro tipo de fuente. También tenemos aquí, perdón, el análisis de sentimientos y la búsqueda de respuestas. Es muy difícil realizar el análisis de sentimientos porque esto involucra las emociones y en este caso hay variantes. Está la gesticulación del rostro, también de todo el cuerpo, a su vez los cambios en las tonalidades, en los tonos de voz, ¿verdad? Agudo, grave, con mayor frecuencia, menor frecuencia, dependiendo de la intensidad de la conversación. Entonces es bastante difícil definirlo. Sin embargo, se hace análisis también de sentimientos sobre la base de lo que les he dicho. Es más, hay muchas tesis, muchos estudios que se han realizado en base de él. Y de todas estas, la más importante son los chatbots o bots conversacionales, que de hecho bots conversacionales, perdón,
que de hecho saben que a nivel actual, en cuanto a la parte tecnológica, los avances tecnológicos, pues muchas empresas de telefonía tenemos usos de, no solo de telefonía, también de otras ramas, otros tópicos, ramas de la vida. Tenemos el uso de qué cosa, de asistentes virtuales, ¿sí? Y se da el uso de las diferentes medios de comunicación, como lo es el WhatsApp, las redes sociales. Bien. Y con respecto a qué acuerdos se han logrado para la comprensión del lenguaje hablado en la evaluación de los sistemas, de estos sistemas, pues podemos encontrar varios, como lo son el conjunto de datos de entrenamiento y de prueba independiente, la evaluación del sistema como caja negra. ¿En qué consiste esta segunda? Sencillamente, bueno, la primera consiste que tenemos que tener suficientes datos de prueba para poder ver si el sistema de verdad está trabajando acorde y la salida que se espera es la que de verdad se obtiene como resultado. Esto sobre la base de que tiene que ver, porque muchas veces el proceso de evaluación se hace continuamente a través de iteraciones cuando se está creando un sistema de informaciones o cualquier tipo de sistema, bien sea uno tecnológico o de otra índole. Pero lo importante es que haya un conjunto muy grande de datos que me permita, no es mejorarlo, sino ya de una vez evaluarlo para poder decir que el sistema es efectivo, es decir, tanto eficaz como eficiente. Con respecto a la evaluación del sistema como caja negra, aquí tenemos la parte de procesamiento, esa sería la caja negra, lo desconocido, y yo debo saber qué es lo que cuál es el proceso de transformación que debe sufrir esa información que es la entrada y esa información que compete a la salida. Esa es la vista, la evaluación del sistema como caja negra, desde el conocimiento de sus entradas y sus salidas. Por acá tenemos la captura de datos para evaluación y allí tenemos el uso de respuestas canónicas y la obtención de medidas. Esto tiene que ver con una técnica específica que es la del mago de Oz. Y con relación a esta parte es muy importante que nosotros sepamos que se ha venido empleando esta técnica del mago de Oz en muchos casos para recopilar o recolectar corpus. ¿Qué es corpus? Si estamos hablando de ese sistema de lenguaje hablado, son subconjuntos de palabras o contenidos específicos de una lengua en especial. Pudiéramos ver este ejemplo muy tradicional cuando estamos hablando de estudiantes que forman parte de comunidades porque han sido migrantes, como el caso de muchos de nuestros familiares pudiera ser, que han migrado a otros países en los cuales no son de habla hispana, como Estados Unidos. Ahí podemos ver el uso de dos lenguas. Y recordemos que cada lengua tiene sus reglas, sus normativas, tiene las maneras fonológicas de cómo pronunciarse, de cómo escribirse, que es la parte gramatical, está la parte gramatical, está la fonología, la parte hablada, los fonemas, la parte semántica. Entonces cada una de ellas se maneja de manera diferente y pudiéramos utilizar la técnica del mago de Oz para capturar datos desde diferentes ámbitos, desde el análisis de sentimientos, desde conocimientos de pronunciación de un grupo de palabras específico, hasta prototipos de sistemas, que es lo que vamos a hablar a continuación. Esa técnica de innovación del mago de Oz consiste en simular la interacción con una máquina, especialmente cuando se dispone de comandos de voz. Vamos a remontarnos a la historia. Esto viene, o este término, se acuña debido a la novela de Baum en el año 1900. Allí todavía no existían como tal, no existía la computadora, no estábamos hablando de este tipo de procedimientos, procesos,
pero en ese caso había un mago gigante que era el que controlaba los destinos en la mágica ciudad de Oz. Sobre la base de lo que pasó en esta novela o en esta historia, posteriormente fuimos viendo la aplicación de este método con estudios y experimentos. En el caso de el primer estudio se remonta al año 1975 en la Universidad de San Diego y en esta investigación estos participantes tenían que ver, básicamente se inició como con, digamos, consultas de usuarios o peticiones de usuarios, en este caso de aerolíneas. Vamos a leer en detalle. Aquí habla de que los participantes de la prueba fueron invitados a utilizar terminales de computadora que ofrecían asistencia de viaje automatizado. De manera similar al concepto del mago de Oz, es decir, que había ese mago que controlaba todo en esa ciudad de Oz, acá los participantes desconocían que detrás de escena había una persona real respondiendo a sus consultas. Para ello utilizaba recursos como folletos de información de viaje, guías de aerolíneas y un calendario. O sea, esos eran los recursos que tenía esa persona para poder eh, dar respuesta a estos usuarios de las aerolíneas. Este estudio permitió a los investigadores recopilar una muestra de diálogos que un asistente de viaje automatizado real debería poder manejar. Pero se revela posteriormente que en realidad es un hombre protegiendo su identidad a través de una máquina. Este es el primer, digamos, estudio. Posteriormente, en el año 1983, Kelly fue el que le dio el nombre a esta técnica y la denominó Mago de Oz. Para referirse a este método, lo hizo durante su disertación sobre interfaces de usuarios de lenguaje natural. Aquí entra en la comprensión del lenguaje natural en escena, ¿verdad? Y la técnica también. Entonces él lo realizó en la Universidad Johns Hopkins. En este caso, él utilizó una cortina real para separar a los usuarios de prueba del ser humano que controlaba el sistema con el que interactuaba. Esta técnica también se suele llamar, PNAMBIC. Estas siglas corresponden a cada una de las palabras en inglés cuya traducción en P de pie, N de no, attention, A de attention y M de man, bien, B, I de in y C de cortina. El, el, um, la traducción de este término no es más que no presté atención al hombre tras la cortina. Por eso es que ustedes tienen esas siglas ahí. Me interesa que sepan muy bien qué significa cada una de esas siglas. Entonces, la N es de no, la P de no preste, de prestar, M, hombre, porque recuerden que está sacado de la oración escrita en inglés, ¿ok? Y se las dejé ahí, paying no attention to the main behind the curtain. La dejé escrita. Perdonen mi pronunciación. Acá tenemos que decir también que Kelly habló del uso del nombre de Mago de Oz en la página web que era propia de él para hacer alusión a este término Oz como un acrónimo de offline cero. Entonces, O de offline y Z de cero, cero en inglés, ¿no? Para expresar el hecho de que el mago interpreta las solicitudes de usuario en tiempo real. Bien, en un sistema en tiempo real. Acá podemos seguir conversando acerca de esta técnica y de cómo se emplea en varias fases. Bien, pero antes de ello tenemos que hacer hincapié en el estudio que tenía que ver con
para el año 1984, cómo se hizo el estudio sobre la base del lenguaje hablado. Entonces, aquí tenemos que en el artículo, esta fue una experiencia, un experimento que se realizó en el artículo de Gould y sus colaboradores, de Gould y sus colaboradores, se trató de simular una máquina de escribir que respondiera a la voz humana. Aquí pueden ver ustedes que eh, el usuario es quien establece contacto, ¿verdad? Con el sistema a través de un micrófono. Esa viaja la información, es decir, el sonido, llega se está utilizando un digitador humano. Digitador porque a través del teclado él es el que escribe y digita, quiere decir que eso que está escuchando lo transcribe y va a llegar por la conexión, una conexión a través de el computador, va a llegar a el hombre, ¿ok? Al teclado y el hombre lo puede visualizar. Esta técnica que es llevar el lenguaje hablado, perdón, el lenguaje oral, ¿verdad? Verbal en forma oral al lenguaje escrito. Esa técnica fue la utilizada en el año 1984 y allí estamos empleando el Mago de Oz, la técnica del Mago de Oz, porque tras esta cortina se encontraba este asistente que no es más que el mago, entre comillas, porque es una persona normal y corriente que está tecleando, transcribiendo lo que está escuchando y las peticiones de ese usuario. Sobre la base de eso vamos a trabajar al final en la última diapositiva de este experimento, pero antes que nada necesitamos hablar un poquito más de esto, en donde hagamos reflexión sobre eh, mm, las condiciones que se necesitan tomar en consideración para la aplicación de la técnica y también cómo esta técnica en ese momento de tecnologías de lenguaje hablado fue utilizada, ya que los investigadores tenían un interés particular en explorar el vocabulario, los comportamientos y las expectativas de los usuarios antes de construir como tal una tecnología específica. Estos estudios también le permitieron reducir una tarea bastante compleja como la comprensión y producción del lenguaje natural a una más específica que involucraba solo un subconjunto de dicho lenguaje, lo que llaman corpus. Entonces, las precondiciones para aplicar esta técnica del Mago de Oz son simular el sistema futuro, dadas las limitaciones humanas del mago, tales como la velocidad de respuesta ante la solicitud del usuario y la posibilidad de que el mago no sea capaz de procesar esa petición del usuario. También es necesario especificar el funcionamiento futuro del sistema, así como que la simulación sea convincente, es decir, que se crea que el mago no es una persona, sino que es una computadora que te está respondiendo a los requerimientos que das. Posteriormente hubo varios autores, y los dejé escritos allí, que reportan las tres fases básicas de esta metodología, del método del Mago de Oz, y la primera fase, que es la preexperimental, es aquella en donde definen estructuras y restricciones de diálogo, se analiza el dominio de la aplicación, los escenarios posibles, el rol del sujeto y los antecedentes que éste tenga. También es importante ver la parte de locación, todo lo que tiene que ver con el software y el hardware a utilizar para la realización del experimento. Después hay una fase intermedia que tiene que ver en ella se realiza una primera evaluación del sistema y se aplican algunas restricciones al mago o al sujeto con la intención de recopilar información básica sobre el vocabulario inicial, la gramática y el modelo de diálogo. Posteriormente, como segunda o etapa subsiguiente,
En esta etapa, perdón, se realizan recolecciones de corpus y se hace una mejora al sistema. Esa recolección de corpus, recuerden que el corpus como tal estamos hablando que es el conjunto de palabras que pertenecen a una lengua en específico y que se van a ir recopilando a través de los diálogos que se realizan entre el mago y el usuario. Entonces, aquí no necesariamente tiene que ser una frase, sino también, o sea, perdón, que esto se realice en una sola fase, sino de manera repetida. Y en esas se va sustituyendo el papel del mago realmente por ese sistema de información, porque ya contiene una base de datos en la cual está almacenado el corpus, que forma parte de la lengua específica, y con ese mismo puedo realizar se pueden dar las respuestas a las peticiones del usuario. Entonces es como si habláramos de un mago biónico. Aquí un mago biónico que puede generar puede dar cualquier tipo de respuesta a ese usuario. Entonces, en vez de que el mago sea el que lo hace y el usuario no lo sabe, este es el sistema mismo el sistema de información el que está dando la respuesta. Por último, bueno, penúltima diapositiva, podemos ver que algunos de los usos de la técnica del mago de Oz, M de mago, de la preposición de y o de os, son las siguientes. Cuando se prueba la eficacia de un sistema, y ahí ya estamos entonces hablando de la parte de evaluación. ¿Qué tipo de evaluación? Estamos hablando de evaluación interna, porque recuerden que ese era uno de los criterios que se empleaba, visto en la clase anterior, para la evaluación interna de un sistema tecnológico. En este caso, o de un sistema en general, se pueden modificar las estrategias de diálogo de acuerdo con los resultados sucesivos que vaya arrojando el experimento. Esta parte de eficacia tiene que ver con metas trazadas y resultados objetivos. Se utiliza la comparación, y por retroalimentación pudiera ser que se haga una modificación al procedimiento, a la transformación de las entradas, y de esta manera vamos a obtener los resultados esperados, las metas planificadas. También podemos hablar de analizar el comportamiento de las personas en la interacción con una máquina con el fin de extraer la información lingüística que necesitará el sistema real cuando debe interpretar los mensajes de usuario. Aquí viene el ejemplo del que hemos visto de los asistentes virtuales que se dan hoy en día, y también el chatbot, conocido desde los años 1960 para acá, que hoy en día terminan o culminan con el uso de asistentes virtuales y la entrada también de la inteligencia artificial como tal. Se deberían comparar los corpus persona a persona con los persona computador o sistema informático que se recolecten con el experimento. Para ello se toman en consideración la duración de la interacción. Ya estamos hablando aquí de medidas, porque estamos hablando del tiempo que dura el usuario con el mago en funcionamiento, ¿verdad? En conexión, en comunicación. También hablamos de los tiempos de respuesta del que da el mago, también el tiempo en el cual el usuario establece su petición. Y esto me va a permitir cuantitativamente medir el funcionamiento del sistema, y por ende y por tanto evaluar. En la parte C pudiéramos hablar de entrenar el módulo de reconocimiento, ya que en la mayoría de las aplicaciones se requiere el reconocimiento del habla de manera espontánea. Por último, es muy importante aclarar que en estos experimentos se puede usar tanto el lenguaje natural, bien sea hablado o escrito, o usar otras modalidades como por ejemplo manipulación de símbolos o tonos de toque, como se realiza por ejemplo en experimentos para máquinas contestadoras de teléfono, en las cuales se tiene una simbología, cada uno de los tonos tiene un significado, como claves, las claves Morse, pues, pero en este caso estamos hablando de la frecuencia o el tono del sonido.
Por último, y muy, muy importante, esta información aparece en su multimedia, en sus recursos, en la plataforma, y puede decirme acerca de qué características tiene el mago de Oz en o dentro de esta técnica. ¿Qué funcionamiento? ¿Qué es lo que hace el mago de Oz? Pues el mago de Oz es quien realmente introduce las peticiones del usuario, las transcribe y ellas van a aparecer. Transcribe ese lenguaje hablado a texto, ¿verdad? Es como el intermediario y el usuario puede ver en la pantalla del computador y lo que él dijo lo puede visualizar ya escrito. ¿Ok? Entonces, él realmente es quien realiza este procedimiento y a su vez él interactúa con el sistema de información para conseguir cualquier respuesta que no pueda darle a ese usuario en un momento determinado. Por eso es que no se permite que el mago de Oz haga tareas muy complejas y básicamente cuando la petición del usuario no esté planificada o no forme parte de una respuesta que pudiera estar incluida en el sistema de información. Entonces allí es donde se le indica al usuario algo así como esto, o el mago de Oz está en la capacidad de responder a través de este mensaje. Su pregunta requiere un proceso que sobrepasa las posibilidades del sistema. Todo ello con la intención de que el usuario crea que en realidad es verdad que una máquina es la que le está respondiendo. Perdón. Aparte de esto, quien da la respuesta ya sabemos muy bien que son las que envía el usuario, el mago. Es el mago el que da las respuestas. Estas respuestas son llamadas canónicas porque tienen que estar sujetas a un estándar establecido y por lo tanto, si el mago se equivoca, tiene que haber una modificación. Porque pudiera ser que el mago, como es un ente, una persona de carne y hueso, que pudiera equivocarse, se deja llevar por la conversación, la interlocución que tiene con ese usuario y contesta a primera interacción lo que se le ocurre y resulta que eso no forma parte de la respuesta que debería de ser probable para ese tipo de petición que ha realizado el usuario. Por último, aquí tenemos una obtención de medidas que estas se llevan a cabo con programas estándares, obviamente forman parte de la estadística porque nosotros podemos utilizar medias, varianzas, medidas de tendencia central o de dispersión para poder hacer un estudio en el cual yo pudiera tomar en consideración el tiempo que tarda el usuario en formular su petición o el tiempo de respuesta del mago y eso pudiera ser medible en cuanto a la calidad, la eficacia, la eficiencia y la eficacia de este sistema y por lo tanto de su efectividad. Bueno, no me queda más que darles las gracias por este encuentro, por esta larga conversación que tuvimos acerca de la evaluación de los sistemas de lenguaje de habla y el repaso, parte del repaso que se hizo de lo correspondiente a sistemas tecnológicos. Espero que esto les sea de muchísima ayuda para su cuestionario. No olviden leer bastante esta última diapositiva muy importante. No quiere decir que las otras no tengan relevancia, pero muy, muy importante para que obtengan excelentes resultados en su próxima actividad, que es la evaluación del cuestionario. Que estén ustedes muy bien, que pasen una feliz tarde. Dios les bendiga a todos. Muchísimas gracias por su atención. Nos veremos en un pronto encuentro, un quinto y último encuentro de este segundo corte. Espero obtengan excelentes resultados tanto en su desarrollo en la parte de las respuestas que den en el cuestionario y también en la segunda actividad que ya se planificó y para entregar en la quinta semana, entre la quinta e inicios de la sexta semana de este segundo corte de este semestre como tal. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Hasta luego y disculpen que estoy un poco indispuesta de la garganta. Que estén ustedes muy bien. Hasta luego.